Hola, criaturita curiosa. Bienvenido a un nuevo vídeo de historias contadas. Hoy hablaremos de la Revolución Industrial, de un proceso de importantes transformaciones, no solo tecnológicas, sino también económicas, sociales y culturales. Y es que la Revolución Industrial tuvo dos fases que cambiaron el rumbo de la humanidad. La primera revolución se desarrolló entre los años 1760 y 1840 y comenzó en Gran Bretaña. La segunda discurrió desde 1870 a 1914 y se extendió por otros países. Pero antes de ver qué ocurrió en cada una de esas fases, nos detendremos en las causas de este fenómeno. Así que no te vayas, que empezamos ya. Antes de la Revolución Industrial, la economía de la sociedad se basaba en la agricultura y en la artesanía, y todo se realizaba a mano. La población vivía mayoritariamente en las zonas rurales, subsistía con trabajos agropecuarios, practicaba el autoconsumo y apenas se comercializaban los productos obtenidos por la baja productividad que tenían. Además, el sistema de gobierno en todos los países era el absolutismo, donde todo, incluidas las personas, eran propiedad del rey, y el sistema social se basaba en el feudalismo. Sin embargo, en Gran Bretaña, origen de la Revolución Industrial, se produjeron varios hechos propicios para que todo lo anterior cambiase. El primero, que la monarquía de Gran Bretaña, en vez de absolutista, era liberal y parlamentaria, por lo que los poderes del monarca estuvieron limitados. Además, el país tuvo una moneda estable, con ausencia de inflación, y dispuso de un sistema bancario bien organizado. La paz dentro del territorio inglés ayudó al avance, ya que Gran Bretaña dominara el comercio marítimo, lo que llevó a que los comerciantes se enriquecieran y a que buscasen nuevas formas de producir más y con más ganancias. Los abundantes yacimientos de carbón y de hierro que tenían sirvieron para impulsar la industrialización y construir nueva maquinaria, y sus reformas legales protegieron la producción local, modernizaron la agricultura feudal y permitieron recoger más cantidad de alimentos. Las ideas liberales incentivaron la propiedad privada, dieron mayores libertades al pueblo y permitieron vivir sin sobresaltos revolucionarios. Pero el hecho más importante de todos fue la invención de la máquina de vapor por James Watt. Aunque antes de que este ilustre personaje apareciese, ya se empleaban máquinas de vapor para extraer agua de las galerías de las minas, su rendimiento era mediocre, y lo que hizo James Watt en 1769 fue patentar una máquina que con menos consumo de combustible produjo una corriente continua de vapor capaz de hacer girar una rueda a un ritmo constante. La energía del vapor pasó a ser así importantísima, una de las causas más destacadas de la Revolución Industrial, pues se aplicó desde ese momento no solo a todos los tipos de industrias, sino también a los transportes. Las máquinas de vapor fueron capaces de realizar un trabajo comparable al de muchas personas o animales, sin paradas para descansar. Y claro, todo eso trajo consecuencias. Las dos fases de la Revolución Industrial marcaron un antes y un después en la historia de la humanidad. Al igual que las causas que llevaron a la Revolución Industrial se dieron en distintos ámbitos de la sociedad, lo mismo ocurrió con las consecuencias. Una de las primeras, el éxodo rural. Con la modernización del campo dejó de haber trabajo para el campesinado y muchos campesinos se vieron obligados a emigrar a la ciudad, donde la industria necesitaba mano de obra barata y no cualificada. La población rural disminuyó, la población urbana creció y las ciudades tuvieron que adaptarse para dar cabida a las distintas clases sociales. Se crearon los barrios burgueses y también los suburbios obreros, pero para entender esto, primero hay que conocer cómo era la organización social de esos años. La Revolución Industrial trajo una nueva división social, separada al principio entre burguesía y proletariado. Las fábricas pertenecían a quien disponía del dinero, es decir, a la burguesía, que se dedicaba a los negocios, y a las profesiones liberales, que se unió con la nobleza, formando la clase alta, y que logró el control político.
Ellos obtuvieron todos los beneficios económicos, mientras que los obreros pusieron su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Así surgió el proletariado, un grupo social al que no solo pertenecían los obreros de las fábricas y del campo, sino también los sirvientes domésticos y los pequeños comerciantes. Todos eran la clase baja, o lo que es lo mismo, la mayor parte de la población. Más tarde, con el paso de los años, y especialmente a principios del siglo XIX, se fue desarrollando otra clase social, la clase media, cuyo principal deseo fue ascender socialmente y separarse del proletariado. Y como las clases sociales se distinguieron profundamente, las zonas de la ciudad donde vivían también. La burguesía habitó en los barrios burgueses, dotados de servicios y comodidades, y en viviendas amplias y bien ventiladas. Sin embargo, el proletariado vivió en los suburbios obreros, construidos al lado de las industrias y rodeados de la contaminación de las chimeneas de las fábricas. Sus casas eran insalubres, las familias se amontonaron en cuartos pequeños sin comodidades y con pésimas condiciones higiénicas. Razones que hicieron que entre la clase baja las enfermedades fueran frecuentes y la esperanza de vida baja. La división social fue tan grande, tan injusta y con una situación de vida tan precaria para el proletariado que a comienzos del siglo XIX en Gran Bretaña se formaron los primeros sindicatos, se produjeron las primeras reacciones obreras como el ludismo y las primeras huelgas para conseguir mejoras en las condiciones de vida y de trabajo de la clase baja. Y es que tenían jornadas laborales de 12 a 14 horas, incluidos hombres, mujeres y niños, y lo hacían por unos salarios bajos. Los niños y las mujeres cobraban menos. Las condiciones de las fábricas eran para echarse a llorar, disciplina férrea, con lugares insanos, fríos y húmedos. Además, no disponían de seguros ni de protección legal y trabajaban de lunes a domingo. El desencanto hizo que apareciese el socialismo. Por otra parte, muchas mujeres se incorporaron al mercado laboral, lo que al final tuvo una repercusión directa sobre la petición de derechos para la mujer, de los cuales disfrutamos hoy en día. Pero la industria urbana no pudo absorber todo el éxodo campesino, y otra de las consecuencias de la revolución industrial fueron las migraciones transoceánicas. Muchas personas debieron emigrar a otros continentes. En las consecuencias económicas, la principal consistió en la aparición del capitalismo, que primero fue industrial. En la primera fase de la revolución industrial, el taller se sustituyó por la fábrica y la producción de bienes aumentó de tal manera que se impulsaron las exportaciones y el comercio. Surgió el librecambismo entre países sin restricciones aduaneras. Elaborar cualquier producto pasó a ser mucho más económico que antes y la clase alta acumuló grandes fortunas que invirtieron en nuevas fábricas, en nuevos negocios y en nuevas tecnologías. Y si eso se logró fue gracias a los avances técnicos que trajeron como consecuencia el desarrollo de la industria del transporte. Antes ya viste cómo el perfeccionamiento de la máquina de vapor lo revolucionó todo, pero este no fue el único invento importante que impulsó la revolución industrial. Hubo otros que ayudaron, por ejemplo, a que la industria textil se mecanizase y a que la producción se multiplicara a un ritmo vertiginoso. Surgieron las primeras factorías textiles, donde principalmente mujeres manejaron máquinas capaces de producir enormes cantidades de paño a un precio tan bajo que ningún producto artesano pudo competir con él. Y en los altos hornos, los hombres comenzaron a fabricar acero, lo que ayudó a obtener materiales de mejor calidad, empleando como combustible el carbón. Las minas también se modernizaron, pero las condiciones de los mineros no mejoraron. Los obreros trabajaban duramente, durante muchas horas, para poder obtener la materia prima, una materia que posteriormente debía transportarse. Las transformaciones en los transportes y las comunicaciones empezaron con la construcción de puentes y canales y con la mejora de las carreteras. Sin embargo, el cambio más importante se produjo en 1825 con la aparición del ferrocarril, gracias a la aplicación de la máquina de vapor. Luego también se empleó la navegación, sobre todo en la fluvial, de tal manera que la compra y venta de bienes se extendió y agilizó. Además, la revolución del transporte también trajo otra consecuencia. Se desarrolló el sistema postal, al que por primera vez pudo acceder el gran público. ¿Y culturalmente hubo consecuencias? Evidentemente sí.
El crecimiento de las ciudades, de los puertos, el comercio y las migraciones conllevaron el intercambio de costumbres y de tradiciones. Los países implantaron la enseñanza primaria como obligatoria y gratuita, e incluso las niñas pudieron acceder a ella. Los medios de comunicación se hicieron importantes y la prensa empezó a influir en la opinión pública. En la literatura y en el arte surgieron nuevos movimientos, el realismo y el romanticismo, y se celebraron exposiciones universales para promocionar productos. La arquitectura también se transformó con el uso de nuevos materiales y de técnicas. Toda una serie de grandes cambios y avances en los que también influyó la segunda fase de la Revolución Industrial. Hacia mediados del siglo XIX solo se podía hablar de una auténtica industrialización en Gran Bretaña y Bélgica. Sin embargo, con la segunda fase de la Revolución Industrial, el fenómeno se extendió por toda Europa, Estados Unidos y Japón. Se consolidó el progreso científico y tecnológico logrado en la primera fase, y no solo en la industria textil, sino también en el resto de las industrias. Al carbón como fuente de energía principal se añadieron el petróleo y la electricidad, que fueron sustituyendo gradualmente al vapor. En cuanto a los medios de transporte, la red de ferrocarril se extendió, aparecieron las locomotoras eléctricas, el automóvil y el avión, inventos que fueron posibles por los grandes avances de la ciencia y de la técnica. El capitalismo pasó a ser de industrial a financiero, se crearon las sociedades anónimas, se desarrolló la banca, se empezó a fabricar en serie y se limitó con aranceles la producción. Cada país intentó proteger sus productos frente a la competencia extranjera. Apareció la industria química, se inventó el telégrafo y el teléfono, surgió la clase media, y el empleo del hierro y el acero dieron lugar a construcciones tan imponentes como la Torre Eiffel. Pero tristemente, los avances de la Segunda Revolución Industrial se vieron interrumpidos por el estallido de la Primera Guerra Mundial, pero solo interrumpidos porque luego continuaron. Hoy en día se considera que nos encontramos en la Tercera Revolución Industrial, también llamada Revolución Científico-Tecnológica. Los grandes cambios en la tecnología, en las comunicaciones, en la política y en la economía marcan a la sociedad actual. Una sociedad con nuevos retos y movimientos, influenciada por la globalización y con problemas similares a los de 1760. Éxodo rural, migraciones, masificaciones de las ciudades, contaminación, trabajo precario y máquinas cada vez más avanzadas que hacen el trabajo de los obreros. ¿Acabaremos practicando el ludismo? Cuéntamelo en comentarios.